Ahora le pasamos la palabra a Verónica Gentile, constitucionalista, docente, alfabetizadora y tiene varias cátedras y es especialista en género. Ha trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto al equipo del juez Garzón. Así que es una luchadora por los derechos humanos y de género argentina. Verónica Gentile va a consagrar a las dos lideresas mayores que eligió. A ver, Verónica, te damos la palabra. Adelante. Gracias, gracias Verónica, gracias compañeras, gracias hermanas, camaradas por esta gran compartida. Se escucha bien, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, sí, hablamos de Julia, Julieta Lanteri y Eva. A ver, arden fogatas de emancipación femenina, dijo Julia Lanteri, este era su nombre de esta italiana que eligió ser argentina y que a partir de su nacionalización conocemos con el nombre de Julieta. Desde sus distintos espacios como médica, política y feminista, luchó incansablemente para lograr que se nos reconozcan a las mujeres el ejercicio de los derechos que por nuestra condición humana tenemos, pero que nos fueron vedados en su práctica real, permanentemente. Apenas iniciado el siglo XX y en ocasión del primer centenario de la Revolución de Mayo, allá por 1910, fue protagonista esencial del primer Congreso Femenino Internacional, aquel que mencionara antes Margarita también, donde además de defender la aptitud plena de las mujeres para ejercer nuestros derechos políticos y civiles, se pronunció en esa ocasión contra la explotación sufrida por cientos de mujeres que por entonces eran incluso secuestradas para ser sometidas a servidumbre sexual en el puerto de Buenos Aires, y allí sostuvo que la prostitución debía desaparecer por representar una brutal práctica de explotación. Les cuento que además, en lo que fue una proclama absolutamente adelantada para el derecho internacional, sostuvo responsabilizando públicamente a los gobiernos de cualquier Estado que tolerasen esas prácticas. Era claramente abolicionista, apenas iniciado, insisto, el siglo XX. Al año siguiente, en 1911, Julieta votó por primera vez en las elecciones municipales, consagrándose en la mujer que pudo efectivizar el ejercicio de los derechos políticos, fundando pocos años después el Partido Feminista Nacional, que sostuvo hasta 1930, cuando se inició lo que en la historia de mi país, la República Argentina, conocemos como la década infame, a raíz del golpe cívico-militar encabezado por Uriburu, que derrocara a quien era el entonces presidente Irigoyen, que bueno, precisamente había llegado a su presidencia a través de la ley Sáenz Peña. Esto lo destaco, este pequeño dato histórico lo destaco, porque esa ley que permitió votar tenía una trampita que vedaba de hecho a las mujeres el voto, porque precisamente formaba los padrones electorales sobre la base de los registros militares, que eran para enrolarse en el servicio militar de entonces obligatorio. De allí que quedásemos fuera del ejercicio de nuestros derechos políticos. Muy poco tiempo después, Julieta murió en lo que se considera hasta hoy un asesinato político, pues había sido permanentemente amenazada por su accionar político y su defensa
de los derechos de las mujeres, y bueno, y fue atropellada por un automovilista, por un automóvil, en pleno centro de Buenos Aires, en 1932. Recordando nuevamente aquel año al que me referí, en 1919, en el que Julieta fundara el Partido Feminista Nacional, bueno, nacía en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, Eva. Esa gran lideresa revolucionaria, Evita, jefa espiritual de la nación argentina, quien marcaría definitivamente por y para siempre la política argentina y latinoamericana. La mujer puede y debe votar, sostuvo Eva en ocasión de sancionarse la ley de sufragio femenino. Fundó el Partido Peronista Femenino, logrando que en la Constitución de 1949 se consagrara la igualdad jurídica de los cónyuges. Repito, en 1949 Eva logró que se consagrara allá por el artículo 36, búsquenlo, la igualdad jurídica de los cónyuges, algo que nuestra legislación tardó muchísimos años para lograr en realidad, aunque esto tuvo jerarquía constitucional. Las mujeres, les recuerdo que por entonces teníamos absolutamente prohibido disponer de cualquiera de los aspectos que integran nuestra propiedad, incluso aquella que fuera consecuencia de lo que ganáramos producto de nuestro trabajo. En su obra La razón de mi vida, Evita escribió: el mejor movimiento feminista será el que se entregue por amor a la causa y a la doctrina de un hombre. Yo acá voy a destacar que acá Eva no hacía referencia al hombre que era su esposo y presidente de la República, sino a la doctrina peronista. Y es por ello que cierra esta observación, repito, está escrito en La razón de mi vida, con la siguiente reflexión. Lo importante es que la causa y el hombre sean dignos de recibir la entrega que representa el movimiento feminista de mi patria. Pocos años después, en 1952, Evita murió. He optado, y con aprobación generosa de las compañeras, por no referir a las cuestiones escabrosas ni aquellas vinculadas a la brutal profanación que significó el derrotero de odio al que sometieron a su cadáver aquellos militares que derrocaron al gobierno del general Perón. Solo basta con decir que consideraron enemigo a un cadáver, sin haber comprendido jamás que nada frenará la continuidad de llevar su nombre como bandera a la victoria. Frase de su último discurso. Quiero despedirme con dos expresiones de estas mujeres íntimamente unidas en la lucha y en la causa, y que hago mías. Dijo Julieta: mis actos representan la afirmación de mi conciencia, de mi independencia y de mi sexo, del que estoy orgullosa. Los derechos no se mendigan, se conquistan. Al fundar el Partido Peronista Femenino, Eva dijo: del mismo modo que solo los humildes salvarán a los humildes, únicamente las mujeres serán salvación de las mujeres. Gracias, compañeras, compañeros. Vero, contanos. Gracias, Verónica, y gracias a todas y todes por escuchar este brevísimo comentario. Simplemente resaltar
voy a decir antes que nada, niñas, no madres, y resaltar lo que recientemente sucedió en la provincia de Corrientes. Una niña de 11 años fue forzada a parir, una vez más el Estado argentino violando sus obligaciones internacionales, y efectivamente fue forzada a parir fuera de lo que establece expresamente el Código Penal, porque ese embarazo había sido consecuencia, una vez más, de la violación que había sido sufrida, provocada por el compañero de su madre. Bueno, los profesionales intervenientes, en este caso, no cabe culpar, como suele ser, a la misoginia y el patriarcado del Poder Judicial, de la Corpo, que nos desprecia, sino especialmente el maltrato primero provino de la Corpo Médica y de los trabajadores y trabajadoras psicólogos y psicólogas que dejaron pasar más de un mes negándole la asistencia debida. Por lo tanto, esta niña de 11 años, como decía, fue obligada a parir. No quiero ocupar más tiempo, pero aprovecho, si me permiten, porque tiene que ver con nuestro encuentro y con el deber de luchar para que estas prácticas generalizadas, patriarcales, machistas, misóginas, explotadoras de nuestro género, decía, luchar para que esto cese. Voy a mencionar la oprobiosa conducta del obispo de la ciudad de Mercedes, provincia de San Luis, Argentina, que en ocasión de fallecer tan joven la viceintendenta, que falleció precisamente de cáncer con 30 y pico de años, una gran luchadora a favor de los derechos, de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular del derecho al aborto, dijo exactamente este salvaje embestido de obispo que integra la institución católica. Dijo exactamente, ella bregaba por los derechos al aborto. Bueno, pues Dios le concedió esa gracia y le abortó la vida. Esto es textual, y este salvaje se vio obligado a pedir disculpas. Para terminar voy a decir algo. Descarto toda posibilidad de liberación o valor a la retractación. De ninguna manera esto puede ser aceptado. Estas disculpas de ninguna manera pueden ser aceptadas. Y esto es importante rescatarlo. Primero debe ser inmediatamente expulsado de la institución Iglesia, decía que de ninguna manera debemos aceptar las disculpas como un acto valioso. Todo lo contrario, debe ser inmediatamente expulsado de la institución, pues no responde a los valores cristianos bajo ningún concepto, y además deben hacérsele las acciones que corresponde para la reparación debida a los familiares de quien fuera la viceintendenta que falleció, por el dolor y el daño moral y psicológico que provocó con sus expresiones. Gracias a todas, todos y todes por escuchar esta intervención que me parece que es apropiada. Un ejemplo más del salvajismo machista. Gracias. Quiero destacar que... Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.